En la frontera sur, hermanos, del imperio de Ciro, vivía un gran cacique llamado Cagular, que hizo trizas y derrotó completamente a los diversos destacamentos del ejército de Ciro enviados para someterlo. Finalmente, hermanos, el emperador, reuniendo a todo su ejército, marchó, rodeó y abrumó las fuerzas de Cagular. Lo capturó a él y a su esposa y los llevó a la gran ciudad, los llevó a la capital para su ejecución. El día programado, hermanos, para ser ejecutados, él y su esposa fueron llevados a la sala de juicio. Cagular era un hombre de buen aspecto, era un hombre que medía casi 2 metros de largo, con modales nobles y un buen hombre. Ciro, hermanos, quedó tan impresionado con su aspecto que le dijo a Cagular: ¿qué harías si te perdono la vida? ¿Qué harías si te perdono la vida? El hombre, sin pensarlo, dijo: Su Majestad, si me perdona la vida, regresaría a mi hogar y seguiría siendo su mayor obediente servidor mientras viva. El emperador lo mira a los ojos y le pregunta: ¿qué harías si le perdonara la vida a tu esposa? El hombre, inmediatamente, su reacción y su contestación fue: Su Majestad, si perdonara la vida de mi esposa, moriría por usted. Tan conmovido, hermanos, estaba el emperador por las palabras y la actitud de Cagular, hermanos, que los liberó a ambos y devolvió al hombre a su tierra natal para que sirviera como gobernador del imperio. Al llegar a la casa, Cagular recordó el viaje con su esposa y le dijo a su mujer: ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo era el palacio del emperador? ¿Te fijaste en los pisos de mármol? ¡Qué bellos eran! ¿Te fijaste en las paredes y el papel tapiz mientras caminábamos hacia la sala del trono? ¿Qué digo? ¿Qué más puedo decir? El trono. ¿Viste dónde estaba sentado el emperador? Parecía que era un trozo de oro puro, sin haber sido cortado, simplemente tallado. Era majestuoso ese trono en donde estaba sentado el emperador. Su esposa lo miró a los ojos y le dijo: realmente no recuerdo nada. Y Cagular se asombró y dijo: ¿Cómo que no recuerdas nada? Era impresionante lo que vimos en el palacio del emperador. Su esposa lo miró y dijo: solo recuerdo la cara del hombre que dijo que moriría por mí. Mira, hermano, esta mañana quiero hablarle acerca del hombre que murió por usted y por mí. Quiero hablarle del Señor Jesucristo.
Y es algo, hermanos. La entrada triunfal, hermanos, fue un día espectacular para muchos. Su llegada, hermanos, fue una celebración tan grande por parte del pueblo que los principales fariseos y escribas de Jerusalén exclamaron, porque Juan lo dice en capítulo 12, verso 19, dice: miren cómo todo el mundo ha ido tras él. Y durante los siguientes días, hermanos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sumos sacerdotes intentaron una y otra vez atrapar a Jesús. Le hicieron preguntas capciosas en su esfuerzo por ponerlo en contra de la gente, pero fracasaron estrepitosamente, mis amados. Usted sabe, y a lo mejor lo sabe de memoria, hermanos, algunos eventos que van a ocurrir en esta semana que viene. La gente quería coronar a Jesús como su rey. Va a seguir la purificación del templo, va a seguir el lavado de los pies a los discípulos, la última cena y su participación en la cena de la Pascua juntos, hermanos. Después de esa comida, van a ir juntos al huerto del Getsemaní, donde Jesús, hermanos, pasó tiempo de oración, y donde Judas, el traidor, trajo a los guardias del templo y con un beso arrestarlo. Durante el resto de esa noche, mis amados, Jesús tuvo que soportar el desprecio y el abuso acumulado sobre él durante juicios nocturnos ilegales ante el Sanedrín judío, hermanos. Los testigos no podían aclarar tantas mentiras, pero los sacerdotes, hermanos, estaban tan llenos de odio que su veredicto fue que ciertamente era digno de muerte, un hombre que en 3 años había hecho el mayor bien que se puede haber conocido en esta tierra. Pero ellos lo llamaban culpable solamente por haberse llamado el Hijo de Dios. Pero como solo las autoridades, hermanos, romanas podían ordenar la muerte, tan pronto como amaneció, lo llevaron ante el gobernador romano Pilato, acusando a Jesús de sedición, tratando de incitar al pueblo a la rebelión. Es lo que ellos decían. Y creo que eso ya es muy familiar para todos nosotros. Así que quiero que me acompañe en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, hermanos, verso del 13 al 24. Capítulo 23, verso del 13 al 24. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: ¿me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenían necesidad
de soltarles uno en cada fiesta. Verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las de voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Que sea tu palabra la que podamos exponer, Señor. Que seas tú quien hable a través de tus siervos, Señor. Pero que tu palabra nos edifique, tu palabra nos conforte, tu palabra nos confronte también, Señor. Que seamos reprendidos por ella, pero que también, Padre Santo, podamos verla y sentirla en el amor en el cual tú quieres que nosotros entreguemos nuestra vida a ti, Señor. Padre Santo, bendícenos en esta mañana. Ayúdanos a sintonizar nuestra vida espiritual contigo, Señor. Calibra, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón con el tuyo, para que podamos, como dice el salmista, entender las maravillas de tu ley. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, esta prédica le puse, el tema es casi. Un poeta, hermanos, escribió en una ocasión: de todas las palabras de la lengua o de la pluma, las más tristes son estas: podría haber sido. Podría haber sido. Si esta afirmación, hermanos, es cierta, entonces una de las palabras más trágicas en el lenguaje humano y castellano debería ser la palabra casi. Casi, hermanos, habla de oportunidades abortadas. Casi habla de oportunidades perdidas. Y estoy plenamente seguro, hermanos, de que mientras este mundo exista, casi salpicará las páginas de nuestra historia, hermanos. Casi escalé esa montaña. Casi alcanzamos nuestro objetivo. Casi estuve a punto de cerrar este trato. Casi estuve a punto de conseguir ese trabajo. Casi llegamos a tiempo. Todo, hermanos, los que hemos tenido experiencias con esta palabra, hermanos,
podemos entender lo que significa. Supongo, hermanos, que el villano más infame de la historia tendría que ser Pilato, porque estuvo a punto, casi a punto, hermanos, de liberar a Jesús. Casi Pilato baja el martillo, hermanos, y dice: descarto todos los cargos de este hombre inocente, llévenselo, no es culpable. Casi estuvo a punto de liberarlo. ¿Qué hubiese pasado, hermanos? ¿Qué cambio habría hecho eso en nuestra percepción sobre Pilato? Le puedo asegurar que si eso hubiese pasado, hermanos, tuviéramos un santo que se llamara Santo Pilato. Casi estuvo a punto de conseguirlo, pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Pudo haberlo hecho, y básicamente esa fue la tragedia del gobernador romano. Él tenía, hermanos, la autoridad para ejecutar esa demanda. Él tenía la autoridad para hacerlo. Llevaba el anillo de sello, hermanos, que decía que tenía el poder de Roma, hermanos, para ejecutar una orden así. Todo lo que él tenía que hacer, hermanos, era hablar la palabra con decisión, y Jesús hubiese sido liberado, hermanos. Y casi lo consigue, hermanos. Dice el versículo 23: pero con grandes gritos, fíjese, pero con grandes gritos exigieron insistentemente que fuera crucificado. Y sus gritos prevalecieron. Así que Pilato, hermanos, decidió acceder a la demanda de la gente. Escuchó sus voces, hermanos. Escuchó las voces que decían: crucifícalo. Incluso podríamos decir, hermanos, que escuchó las voces del mal, al mismo Satanás. Porque le voy a decir algo, hermanos. En ocasiones nosotros también hemos escuchado ese tipo de voces. Voces que dicen: sigue haciéndolo, hazlo, nadie lo va a saber, mereces disfrutarlo, nadie se va a dar cuenta. Satanás, hermanos, nos hace señas para que tomemos caminos que no debemos seguir. Santiago dice que nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia inclinación hacia el mal. Pero Pilato, hermanos, no tuvo que escuchar esas voces. Había otras voces que le susurraban al gobernador. ¿Recuerda a su esposa? Varón, es la ayuda idónea. Ahorita yo no traigo mi ayuda idónea, hermanos. Anda en Monterrey mi ayuda idónea. Le dice la esposa de Pilato: no tengas nada que ver con ese hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en un sueño por causa de él. Mateo 27, hermanos, 19. ¿Podría haber escuchado Pilato la voz de su esposa? Si Pilato hubiera prestado más atención a la voz de su esposa, otra cosa hubiese sido. ¿Podría haber escuchado Pilato su propia voz, hermanos? Mire, Pilato no era tonto.
Por algo era gobernador. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, hermanos, eran corruptos y codiciosos. Es algo que no se puede ocultar, hermanos. Sabía que estaban mintiendo acerca de Jesús. Pudo Pilatos haber escuchado su propia voz, hermanos, su propia razón, haber tenido ese sentido común. Estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo. Pilato, hermanos, no es el único que ha jugado el juego del casi. Algunos de nosotros, hermanos, también hemos jugado ese juego, hermanos. Algunos hermanos o algunas personas llegan y dicen: pastor, casi hoy tomo la decisión de aceptar a Cristo. Hermano, casi estoy a punto de que el Señor me use para su servicio. Pero le voy a decir una verdad que dice la palabra de Dios, hermano, y quiero que ponga atención en ella. Para Dios no hay casi. Para Dios, hermanos, solamente hay cielo e infierno. No hay puntos medios. No hay casi lograba aceptar a Cristo, casi entregaba mi vida al Señor, casi comenzaba a hacer las cosas correctas, casi no. ¿O es blanco o es negro? Quiero decirle rápidamente, hermano, 3 cosas. La primera es cuando abrimos nuestra palabra, cuando abrimos la Biblia y leemos la historia de Jesús y leemos acerca de la crucifixión. Aunque Pilato, hermanos, estuvo tan cerca de liberar a Jesús, no lo hizo. Entonces, mientras vemos esa escena, hermanos, vemos a los soldados realizando sus tareas. Ellos estaban acostumbrados, hermanos, a crucificar a la gente. Los soldados lo habían hecho infinidad de veces. Primero colocaron las cruces en el suelo, luego colocaron a Jesús, a los 2 ladrones sobre ellas y clavándolos con clavos afilados, hermanos, en las manos y en los pies. Después izaron esas cruces, es decir, las levantaron y dejaron caer en los agujeros que habían hecho para que las cruces ahí se sostuvieran. Muy probablemente pusieron estacas alrededor para que la cruz pudiera tener estabilidad, para que después Jesús fuese crucificado, hermanos. Uno pensaría, hermanos, que cuando Jesús estaba crucificado, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, ya habrían quedado satisfechos. Era lo que querían, era lo que ellos andaban buscando, que este que se declaraba el Mesías fuese ejecutado. Pero eran malos, hermanos. Anás y Caifás, hermanos, estaban gobernados bajo su carne. Y mal vieron que Jesús fue levantado, ¿sí? Y en la cruz, hermanos, había una etiqueta que decía: Jesús, Rey de los judíos. Volvieron e irrumpieron ante la presencia de Pilato para que éste cambiara la etiqueta que habían puesto sobre Jesús. Y es interesante, hermanos, porque ahora sí vamos a ver a Pilato tomando una decisión firme. Cuando estos tipos entran con Pilato y le dicen: oye, es que ¿quién le puso que ese no es nuestro rey? Pilato les dice: ya basta.
Lo que he escrito, lo he escrito. El letrero se queda. Jesús, Rey de los judíos. Así que, hermanos, allí colgaba el Salvador entre el cielo y la tierra, mirando a través de las lágrimas y la sangre. Pudo ver los rostros, hermanos, de las personas que se habían reunido alrededor. Era una multitud grande, hermanos, de gente. Tal vez porque no había nada que hacer ese día, no sé. Pero había mucha gente, hermanos. Así que fueron a ver la crucifixión. Y mientras vemos esta escena, hermanos, y miramos sus rostros, quiero pensar, hermanos, que Jesús estaba mirando al gentío y de pronto buscaba algún rostro conocido. De pronto Jesús buscaría el rostro de Pedro, pero Pedro ya lo había dejado desde la noche anterior. O quizá buscaría el rostro de Jacobo, o de Andrés, de Bartolomé. Buscaría algún rostro conocido, hermanos, pero ninguno de ellos estaba allí. Los soldados se reúnen, hermanos, debajo de la cruz y comienzan a tirar dados, a apostar. Y cada vez que los miramos, cada vez que este relato lo leemos una y otra vez, hermanos, ¿no mira un reflejo de nosotros mismos? ¿No se siente identificado con los soldados que están jugando dados a los pies de la cruz? Porque a veces, hermanos, estamos tan cerca de la cruz, pero a la vez tan lejos. Están justo ahí los soldados, hermanos, justo al lado de la sangre que caía al suelo. Muy seguramente ellos podían escuchar los gritos de dolor, los quejidos. Podían mirar hacia arriba en cualquier instante, hermanos, y ver a Jesús desangrándose en esa cruz. Y sin embargo sus mentes estaban en otro sitio. Sin embargo sus mentes, hermanos, estaban tirando dados y jugándose las prendas del que estaba crucificado. Muy probablemente escucharon cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona al soldado que clavó los clavos en mi mano. Padre, perdona a Pilato que me declaró inocente, pero me condenó a morir de todos modos. Perdona a Anás, perdona a Caifás, perdona al Sanedrín, perdona a todos los demás. Padre, también perdona a los cristianos que se reunirán el domingo 13 de abril en la colonia Santa Rosa en el 2025, porque sus pecados también fueron clavados en esa cruz. De ese perdón hablaba Cristo Jesús, hermanos. Padre, perdónalos a todos. No sé, hermanos, si alguna vez podríamos hacer esa clase de oración. No sé si alguna vez tú has hecho esa clase de oración en tu vida. A veces, hermanos, tenemos dificultades para llevarnos bien con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. A veces tenemos dificultades para perdonar a nuestro esposo o perdonar a nuestra esposa o a nuestros hijos.
o inclusive a nuestros hermanos o hermanas de la iglesia. Pero aún así, hermanos, Jesús nos enseñó en la oración modelo: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 2. Eloi, Eloi, lama sabactani. Los evangelios, hermanos, nos dicen que Jesús habló en 7 ocasiones en la cruz. Habló 3 veces antes de que llegara la oscuridad, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, respondió a uno de los ladrones y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. También miró a María su madre y a Juan el apóstol y dijo: querida mujer, aquí está tu hijo, y al discípulo: aquí está tu madre. Y déjeme decirle esto último, hermano. Cuando Jesús dice esto, de repente las tinieblas cubrieron la tierra. Los vientos comenzaron a soplar, los relámpagos y los truenos rodaron por el cielo, e incluso el suelo, hermanos, comenzó a temblar. Y cuando la tormenta estaba en su apogeo, hermanos, Jesús exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Los que estaban a lo lejos, hermanos, apenas podían escuchar sus palabras. Algunos dijeron: quizá él llama a Elías a ver si viene Elías. Pero los que estaban más cerca, hermanos, oyeron lo que dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Y en ese momento, hermanos, los pecados de este mundo, tus pecados, mis pecados, hicieron que el Dios Padre apartara el rostro del Hijo. En ese tiempo hubo la separación del Padre al Hijo, porque Dios es tan santo, dice Habacuc, que no puede ver el pecado, hermanos. Y en ese momento, en la cruz del Calvario, el pecado de toda la humanidad, del pasado, del presente y de aún de los que no cometemos, estuvieron clavados en esa cruz. Entonces, la oscuridad se fue, hermanos. Y 3 gritos más salieron de los labios de Jesús: tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, en ese momento, entonces, todo terminó. Todo acabó. El plan que se había ejecutado desde el Edén, el plan que se había sobrevisto cuando la serpiente los motivó a que tomaran lo prohibido, y la profecía que se había ejecutado en Génesis 3 estaba teniendo cumplimiento. Se había conseguido, hermanos, en ese momento se había conseguido la victoria más grande de todos los tiempos. En una colina que parecía una calavera, en las afueras de Jerusalén, todo
lo que Dios había trabajado y planeado finalmente se realizó en la muerte y entierro. Y 3 días después se levantaría en gloria. Quiero decirle esto último, hermano. El mensaje de la cruz, hermanos. Probablemente no hay nada más consistente en la vida que sus inconsistencias. El mundo dice, hermanos, la vida es como una ensalada revuelta. Metes el tenedor y nunca sabes con certeza lo que vas a obtener. La vida es como una montaña rusa, hermanos, con sus altibajos, giros, vueltas, y nunca se sabe realmente lo que va a suceder más adelante. Eso es incertidumbre, hermanos. Pero tenemos la certidumbre de que eso va a pasar. Pero si hay un mensaje muy fuerte que nos llega desde la cruz, hay un mensaje que ha cruzado los siglos, los milenios, y que aún sigue resonando en el siglo XXI, hermanos. Y el mensaje es que Dios es capaz, hermanos, de tomar todas esas inconsistencias, todas esas situaciones, todos esos desvaríos de la vida, hermanos, todos los fragmentos y todas las piezas de nuestra vida, y traerlos juntos, pegarlos y hacer un gran tapiz con ello, hermanos. Porque no importa cuán difícil haya sido nuestro camino, no importa cuán destrozado, cuán roto, cuán quebrado, vengamos a los pies de Cristo Jesús. Él lo toma, hermano, y hace su voluntad aún en nosotros. Ese es Cristo, hermanos. Y ese es un mensaje, hermanos, que necesitamos escuchar. Le voy a decir por qué, hermanos. Porque un día brilla el sol y al siguiente llueve, hermanos. Un día pensamos que todo va a nuestro favor y al siguiente nuestro mundo se derrumba a nuestro alrededor. En un momento, hermanos, somos jóvenes y sanos, y al siguiente el médico nos dice que tiene malas noticias para nuestra vida. Sin embargo, Jesús está diciendo algo, hermano, que quiere que escuchemos con mucha atención, hermanos. Realmente no importa, porque todos nosotros, hermanos, los que realmente nos hemos comprometido con el Señor, los que realmente entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hermanos, encontraremos justicia, bondad, victoria, eternidad. Descubriremos, hermanos, que nuestra desesperación es reemplazada por la esperanza eterna de una vida en Cristo Jesús. Porque el mensaje del Calvario, hermanos, porque el mensaje de la cruz sigue siendo vigente. Cristo nos espera en una eternidad con Él en los cielos, hermanos. Ese es el mensaje de la cruz. Así que esta mañana, hermanos, cuando usted, en esta semana que viene, en esta semana que es importante para nosotros como cristianos, lea la historia de Jesús, vea la historia de Jesús, o vea el rostro o la cruz del Calvario, hermanos.
no sea indiferente. No sea indiferente. Ese rostro es el que a usted y a mí nos salvó y quiere que vivamos eternamente con Él. Un amor infinito, hermanos. Un amor indescriptible. Eso es la cruz. Eso es Cristo Jesús. Pónganse en sus pies, hermanos. Si alguien quiere entregar su vida a Jesús, hermanos, no se quede allí, hermanos. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo Jesús, hermanos, puede usted pasar al frente y venir a los pies de Jesús. Si no es así, hermanos, piense lo que no está usted aquí por casualidad, hermanos. Está porque Cristo de una manera u otra lo trajo a este lugar. No deje de entregar su vida a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, ayúdanos a nunca mirar la cruz y a ver a aquel que murió allí sin sentir el toque de una lágrima en nuestra mejilla, sin sentir nuestros corazones extrañamente conmovidos, quebrantados y rotos. No vayamos nunca allí, Señor, y solo miremos casualmente y casi nos conmovamos por ello, pero luego nos alejemos de esa cruz y sigamos viviendo nuestras vidas como solemos hacerlas. Permítenos llegar a esa cruz y ser transformados por ella, Señor. Ayúdanos a que en este tiempo, en esta semana, Señor, podamos hacer una introspección propia de nuestra vida espiritual y podamos agradecerte, Señor, lo que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque sin ti no sabemos dónde estaríamos. Tú eres quien reina nuestras vidas, Señor, quien dirige nuestra familia, quien dirige nuestros corazones. Permítenos, Señor, hacer las cosas correctas delante de ti, Padre Santo. Padre bendito, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, porque eres el único que la mereces. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, te bendecimos y en tu poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que es el que merece toda la gloria, toda la honra. Rey de Reyes, Señor de Señores. No se pierda el viernes, hermanos, a las 7 de la noche. Aquí nos vemos martes, las mujeres, jueves, los varones. Dios los bendiga, mis amados.